Dios les bendiga, bienvenidos. Seguimos con el carácter cristiano ideal que hoy nos dice cómo se manifiesta en servir por amor. Nuestra introducción nos lleva a cómo la vida cristiana haya sentido cuando se vive para honrar a Dios y servir a los santos. La doctrina de servir a otros por amor tiene a Jesús como ejemplo supremo. Dice que Él vivió haciendo bienes, lo dice Hechos y lo dice Mateo. Ahora, en Romanos 12, que es nuestro fondo bíblico, Pablo, bien informado de las necesidades de los creyentes, nos hace ver que servimos a los demás. Vamos hacia el primer punto que dice que servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Renovados en el entendimiento podemos comprobar la voluntad de Dios. Verso 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes de servir a otros, los creyentes debemos ofrecernos a Dios personalmente. No podremos ser efectivos en el servicio a Dios sin una verdadera consagración al Señor. Dios nos permite usar nuestro libre albedrío para obedecer las recomendaciones sagradas. Sobre este fundamento compartiremos las exhortaciones del capítulo 12 de Romanos. Un carácter gentil y cordial es fundamental en el trabajo al Señor. Pablo, siendo el gran apóstol de los gentiles con un liderazgo conocido y respetado, presenta aquí la doctrina a los santos en su condición de hermano de la fe, considerándose así al nivel de aquellos que ministra. Nos dice que cuando presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, lo hagamos por las misericordias de Dios, refiriéndose a la misericordia que Dios nos mostró al salvarnos de una manera total de todo nuestro ser. Por eso el sacrificio que agrada a Dios es, uno, vivo, porque procede de la vida nueva en Cristo. Santo, debido a la santificación del Espíritu Santo que vive ahora en él. Y 3, agradable a Dios, por ser apropiado y justo. Pablo agrega que esa consagración del ser viene a ser un culto racional. Con la palabra culto se refiere no solo a la acción de adorar, sino también a la de la consagración del corazón, los pensamientos y la voluntad. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debido a la dedicación que hablamos en el verso 1, el creyente ha de dejar de conformarse a este siglo. No podemos imitar la depravación del mundo. Esto sería un insulto a la gracia de Dios, vivir conforme al presente sistema mundano. Lo que sí podemos permitir es ser transformados por la renovación del entendimiento. Esta renovación y transformación se ha de demostrar en el esfuerzo por examinar, eso significa aprobar o descubrir la voluntad de Dios en cuanto a qué es bueno, agradable y perfecto. Así que unámonos a la oración de Pablo en Colosenses 1, en el verso 9 y 10, que dice: nosotros, desde el día que lo oímos, que fueron los que ellos oyeron, vaya, lean el verso 4.
No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Punto B. El criterio sobre nosotros mismos debe ser acorde a la medida de fe. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros o entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La manera en que se expone aquí la importancia de una autoestima sana nos sirve para servir bien a Dios y a los hermanos. Pablo no habla en este verso como quien depende de su experiencia, sino más bien a causa de la gracia divina que le fue dada. Primera de Corintios 15:10, que nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Continuamos con la recomendación para cada creyente que nos da el Espíritu Santo por la pluma de Pablo. Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tenerse. Considerarse mayor que otro es distinto al propósito divino en el Evangelio y muestra una autoestima desequilibrada. Habacuc 2:4 nos dice que esto es falta de rectitud. Dice, aquel que cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cuál es la solución? Dice, es mejor que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si cada creyente se ve como siervo de Dios o nos vemos como siervos de Dios, seremos conscientes que los dones nos lo han sido dados por el Señor y son para servir con ellos a los santos y dejarse ministrar por los dones de los otros hermanos. Cuando trabajamos por amor al progreso espiritual de los hermanos, damos testimonio de una autoestima propia de acuerdo con la identidad que Dios nos ha dado. Primera de Corintios 14, verso 26, dice, hágase todo para edificación. En el crecimiento de nuestra madurez espiritual, permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a formar ese carácter cristiano maduro. Primera pregunta, ¿cuál es la solución a no tener más alto concepto de sí que el que deba de tenerse? Punto 2. Servir por amor requiere un buen uso de los dones recibidos de Dios. El servicio en el Señor requiere entender que somos un cuerpo, verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Acá en este verso, mediante el ejemplo del cuerpo humano, podemos entender cómo hemos sido diseñados para ser útiles los unos a los otros. El sentirnos mejores que otros desaparece cuando recordemos que hay armonía en el cuerpo físico pese a la diversidad de funciones que tiene cada miembro. La interacción que tienen los miembros entre sí es un testimonio de la sabiduría de Dios. Aunque cada miembro tiene su función, no lo hace independientemente a los otros miembros, sino para servir
a los demás miembros y cada miembro debe de funcionar de acuerdo con la cabeza, donde está el órgano central del cuerpo, el cerebro. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La palabra así, con la que comienza el verso, nos va a pasar ahora del cuerpo físico al cuerpo en Cristo. En base al ejemplo, tendremos mejor comprensión, o sea, que ya vimos lo que funciona en el cuerpo humano y cómo se hace. Ahora esto nos va a dar mayor comprensión para situarnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Veamos 1 Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12, 18. Dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es necesario aclarar que no todo el que se congrega en un edificio donde se celebra una reunión cristiana es miembro del cuerpo de Cristo. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo es miembro del cuerpo de Cristo y tiene pertenencia a los demás miembros. Cuando el enfoque de una congregación es Cristo, los miembros vamos a trabajar en armonía entre nosotros. Colosenses 2:19. Pablo les explica que es en virtud de la cabeza, que es Cristo, que todo el cuerpo se nutre, se une y crece por el poder de Dios. Así que si amamos correctamente al Señor, amaremos a los hermanos en la fe y tendremos relaciones saludables con ellos. Punto B. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar el don recibido de Dios. Continuamos en Romanos 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El cuerpo de Cristo está diseñado para que cada miembro desarrolle sus dones dentro del mismo cuerpo y cada don es provisto por la gracia de Dios. Esto es importante de saber porque no nos dejará jactarnos, sino que viviremos en gratitud por dejarnos el Señor participar en la edificación del cuerpo. En este verso se nos da el primero de 7 que se nombran en este pasaje, pero les aclaro que la lista es mucho más grande. El primer don es el de profecía y nos pide que la usemos de acuerdo a la fe. Eso significa de acuerdo a las Sagradas Escrituras. La profecía, nos dice 1 Corintios 14:3, es para edificación, exhortación y consolación. Debe de estar ella de acuerdo con la verdad revelada de Dios. 1 Corintios 14:29, verso 7. Continúa esta lista y dice: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. La palabra griega que se usa para servicio es diaconía, lo cual define un tipo de servicio ministerial. Que si lo ejercen bien, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3:13. Junto a este tenemos practicar la enseñanza, si el don recibido es el de enseñar. El manual insustituible de un maestro, por supuesto que tiene que ser la Biblia. Así llegará a ser un
obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15, verso 8. El que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El que exhorta, dice, debe practicar la exhortación. La palabra griega para exhortación es paraklesis y tiene el sentido de implorar, solaz, confortar y consolar. También el que tiene el don de repartir dice que lo haga con liberalidad. Liberalidad es una virtud que consiste en distribuir generosamente sus bienes sin esperar recompensa. Una inspiración de esta virtud fueron las iglesias de Macedonia, las que a pesar de su pobreza dice que abundaron en riquezas de generosidad. Segunda de Corintios 8, 1 y 2. El siguiente es el don de presidir. El que lo tiene, dice, debe de hacerlo con solicitud. Los que están en puestos de autoridad en la iglesia, como podrían ser los ancianos, presbíteros, obispos, entre otros, dice, deben de evitar huir de su responsabilidad a pesar de lo duro de su tarea. Por eso se les anima a ser diligentes. Y por último está en el de misericordia y se recomienda hacerlo con alegría. Cuando se atiende a un desvalido, recordemos que el corazón alegre constituye buen remedio, Proverbios 17, 22. Así que la alegría reflejada en el rostro del siervo misericordioso sirve de aliento al que sufre. Pregunta: ¿quiénes forman el cuerpo de Cristo? 3. El amor que se requiere para servir debe ser sin fingimiento. El amor fraternal es indispensable al servir en la casa de Dios. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, y seguir lo bueno. Dice, el amor sin fingimiento es sincero y sin hipocresía. La palabra nos manda amar. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, a Dios en Mateo 22:37. A nuestro prójimo, Marcos 12:31. A los hermanos en la fe, en Primera de Juan 3:14. El esposo a su esposa, Efesios 5:25. A nuestros enemigos, Mateo 5:44. Y en pro de manifestar entre los hermanos el verdadero amor de Cristo, Pablo interpone el mandamiento de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Para nosotros ahora entender la relación que se hace entre amar sin fingimiento con el de aborrecer lo malo, debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio. Primera de Timoteo 1:5. Nos alejamos del mal a través de la santificación del Espíritu Santo, y cuando seguimos lo bueno, el amar y soportar a otros será fácil. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Debemos estar unidos unos y otros por el amor fraternal. Esto es distintivo del cuerpo de Cristo. Y ese amor fraternal implica una serie de valores y sentimientos que van desde la nobleza hasta la generosidad y desde la lealtad hasta el respeto. Segunda de Timoteo 2:24-25. El preferirnos unos a otros en lo relacionado a la honra
lo que es una forma de expresar el amor fraternal. Pablo en varias ocasiones reconoció las buenas obras de los hermanos. En 1 Corintios 11:2 lo hace. Punto B. Al servir no debemos ser perezosos, sino dice fervientes en espíritu. Verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entre las actitudes que son propias de un carácter inclinado al servicio, veamos las que nombra este verso. Una, diligencia, que implica cumplir compromisos, ser activo sin pereza y poner entusiasmo en las acciones. No perezosos. ¿Por qué? Porque la pereza implica no hacerse cargo de las propias responsabilidades. La pereza se entrega al placer o al ocio, quitando la atención de sus deberes u obligaciones, o simplemente lo que hace es pasar pensando lo que va a hacer algún día y ese día no llega. Ferviente, alguien que se muestra muy entusiasmado por algo o alguien que lo mueve a actuar y a expresar su arrebato pasional. La vida cristiana requiere, dice, de diligencia. Los mandamientos del Señor no deben hallar en nosotros un ánimo retardado, sino uno dispuesto. En el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 1, 3 al 7, nos anima a mostrar diligencia en añadir los ingredientes necesarios a la práctica de la verdadera fe. Hechos 18, del 24 al 25, nos da un testimonio del espíritu fervoroso. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Los creyentes, dice, se gozan en la esperanza, en todo lo que Dios ha prometido hacer para los que estamos en Cristo. Aunque gozo y alegría podrían ser sinónimos, si los separamos, podemos decir que gozo establece un mayor grado de regocijo que una simple alegría. Sufridos en la tribulación. El creyente no corre de las tribulaciones, las enfrenta tomando el escudo de la fe, Efesios 6:16, y sabiendo que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 de Corintios 1:5. Y como el Señor sabe que soportar aflicciones no es posible sin su gracia, nos dice que seamos constantes en la oración. Efesios 6:18. El verso 13, más que un mandato, es un rasgo del carácter de un santo redimido. Experimentar el perdón de Dios y el amor de Dios nos hace sensibles a las necesidades de otros y humildes para dar o para recibir la hospitalidad. Solo debemos pedirle al Señor la sabiduría para mostrarnos equilibrados
entre el cuidado de nuestras casas y el ser hospitalarios y ayudadores. He llegado a la última pregunta que dice, en pro de manifestar el amor entre hermanos, ¿qué mandamiento interpone Pablo? Reflexión. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestros corazones, Él manifiesta su fruto. Gálatas 5, 22, 23. El primer distintivo de ese fruto es el amor. Y uno de los más sobresalientes es la bondad. Cuando cuando estos dos ingredientes se manifiestan en nuestra vida, se nos hará fácil servir por amor a Dios y a los hermanos. Así que te invito a no cansarte de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6, del 9 al 10. Los espero la siguiente semana con las contiendas. Es una muestra de inmadurez. Que Dios les guarde.